Bienvenidos al episodio 0, el tablero. Quiero arrancar con una frase que parece simple, pero cuando la entendés te cambia la forma de leer la realidad. El territorio no es el mapa, pero el mapa te muestra las fuerzas que empujan el territorio. El territorio es lo que pesa, lo que se impone, lo que se sostiene con recursos y con costo. El mapa es la explicación, la narrativa, la pedagogía, la versión oficial o mediática que te ayuda a ordenar lo que ves. Y acá está la trampa, que la mayoría discute el mapa como si fuese la realidad, cuando lo que define la historia no es lo que se dice, sino lo que se puede sostener. Ruta, energías, chips, finanzas, seguridad, alianzas, plataformas, capacidad de logística y control de flujos. Ahí vive el tablero real. Y cuando el tablero cambia, no importa cuánta opinión haya, importa estructura. Febrero del 2026 no viene a informarte, viene a reordenar el mapa, porque junta dos firmas que cuando aparecen juntas no traen noticias sueltas, traen cambio de época. Por un lado, el eclipse anular en Acuario, que no es un evento simbólico, liviano, sino un reinicio de todo lo que rige lo acuariano. En lo mundano, redes, coordinación, coaliciones, tecnología, plataformas, opinión pública y opinión pública transaccional. Por otro lado, la conjunción de Saturno-Neptuno en el 0 de Aries, exacta, como una firma de nacimiento. Es la clase de alineación que renegocia el contrato de realidad de un planeta entero. Por eso esta serie no es un collage de titulares, es un mapa maestro. Y lo vamos a ver en 5 piezas: Estados Unidos, Rusia, China, Brasil y Argentina. No como países aislados, sino como roles colectivos de una misma partida. El punto no es adivinar el futuro. El punto es entender cuando cambia el lenguaje del poder. Porque cuando cambian las reglas, el que se queda mirando ruido termina pagando el territorio. Y para ver esto con claridad, primero hay que entender qué está marcando el compás de la época. Primero vamos a ver qué es el par cíclico Saturno-Neptuno. Saturno y Neptuno, este par cíclico, cuando se encuentran, hacen algo muy específico. Renegocian el contrato entre estructura y creencia. Saturno es la forma, ley, Estado, instituciones, límite, costo, disciplina y administración. Es también las jerarquías. Es lo que te obliga a sostener la realidad incluso cuando no te gusta. Neptuno es lo contrario en apariencia, pero en lo colectivo es igual de determinante. Relato, mito, fe, ilusión social, propaganda, utopía, esperanzas, niebla, sentido. Neptuno es la capa simbólica que hace que la gente se mueva aún cuando no tiene garantías. Y cuando estos dos se conjugan, no estás frente a poesía, estás frente a una auditoría histórica. Lo que estaba sostenido por narrativa sin estructura se cae, y lo que estaba sostenido por estructura sin sentido empieza a fracturarse, pero por dentro. El ciclo no pregunta qué querés creer, pregunta qué es real. Y por eso Saturno-Neptuno rige épocas donde cambian ideologías, utopías políticas, visiones colectivas, sistemas de fe, imaginarios sociales y también el modo en que una sociedad tolera o no tolera la mentira institucional. Ese es el ciclo donde se caen mitologías, se revelan contradicciones, se desinfla la promesa de un modelo. Y al mismo tiempo nace otra brújula, otra doctrina, otra idea de lo posible que ahora vuelve a este 2026 una bisagra, que no es solo que Saturno y Neptuno se junten, es dónde se juntan. Y se juntan en el 0 de Aries. Aries es inicio, es decisión, frontera, ¿sí? Es el grado 0 que es nacimiento, ignición, choque con la realidad. Mucha gente diría que el zodíaco empieza ahí. Y no es casual, es el punto donde la historia deja de pensarse y empieza a ejecutarse. Entonces, el mensaje es nítido. El ciclo no viene a inspirar, viene a reconfigurar.
Y para entender lo que significa hay que mirar el tablero global, con una distinción muy clave. ¿Quién hace ruido y quién toca la música? Acá entra la tesis central de este video y la voy a tratar de contar con precisión. En el tablero mundial hay actores que hacen ruido y actores que construyen partitura. Hay líderes que dominan el escenario, el show, el volumen, la polémica. Y hay otros que construyen arquitectura, perímetros, rutas, buffers, dependencia económica, control tecnológico, flujos. Y lo más importante no es quién gana la conversación, lo importante es quién administra el territorio, porque en épocas de transición de orden, el poder se vuelve mucho menos emocional y más estructural. Trump representa una forma de potencia que sabe hacer ruido, escena, personaje, impacto, presencia. No lo digo como checana barata, lo digo como mecánica de poder. El ruido sirve para dominar agenda, para crear reacción, para ocupar el centro. Pero el punto es este, ruido no es música. Y ahí aparece una frase atribuida a Napoleón que me gustaría traer, ¿sí? Que es perfecta para entender este momento. No interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Y eso mismo es lo que hace Xi Jinping y Putin frente al ruido de Trump. No interrumpen, lo que hacen es dejarlo sonar, porque mientras el otro compite por volumen, ellos compiten por arquitectura. Y esto es importante, no lo leas como buenos o malos, no estoy haciendo moral, estoy leyendo funciones de época. En transiciones de orden, los líderes no son el centro de la historia, son instrumentos de un clima histórico. Ese clima define qué tipo de poder sube y cuál empieza a quedar viejo. Y esa diferencia es letal en un ciclo del par Saturno-Neptuno, porque Saturno premia la estructura sostenida y Neptuno premia al control del relato. Pero cuando se juntan, el sistema empieza a distinguir entre el que hace el show y el que realmente puede sostener una realidad. Por eso digo que Putin y Xi Jinping son los hijos de la conjunción. Nacen en el clima Saturno-Neptuno en Libra y traen una habilidad que no es solo poder, es poder con niebla, poder que sabe operar con relato, diplomacia, influencias, estructuras invisibles. Son los baby boomers tempranos, sí, con Plutón en Leo como lógica de mando de centralidad y de escena, pero tienen algo más fino, saben tocar la música secreta del poder, esa mezcla exacta entre Estado y mito, dureza y seducción, control y ambigüedad. Trump también es Plutón en Leo, liderazgo personal, personaje, yo soy el centro, pero ahí está el contraste. Trump toca volumen, no toca la partitura. Entra con batería, con ruido, con impacto y enfrente tiene sistemas que no gritan, dirigen. Y acá hay un concepto que eleva todo el tablero. El poder moderno ya no vive solo en el palacio, vive en la red. Y esto es clave. El eclipse anular en Acuario no es solo un eclipse, es un reinicio de todo lo que Acuario gobierna en lo mundano. Redes, coaliciones, tecnología, sistema de coordinación, opinión pública transaccional. Es el tipo de evento que recalienta alianzas y acelera decisiones sobre plataformas, estándares, comercios, ¿sí? Comercio estratégico y seguridad. Entonces, lo que aparece en este febrero del 2026 es la combinación exacta, redes que se reinician y perímetros que se endurecen. Ese es el corazón del tablero. No se trata de quién tiene fuerza, sino de quién tiene sistema. Y por eso esta serie se divide en 5 piezas, porque cada país representa una función distinta dentro de la misma música. Les cuento un dato porque la historia no es nostalgia, es el manual de instrucciones del poder. Cuando querés entender un ciclo, no mirás solo titulares, mirás patrones.
Y hay un patrón que se repite siempre, que el tablero se recalienta, que el territorio no es el mapa, el territorio es la realidad que alguien consigue imponer sobre el mapa. El mapa es el dibujo, el territorio es quien circula, quien cobra, quien decide dónde termina tu soberanía y dónde empieza la del otro. Y acá viene el dato que lo vuelve inolvidable. Hubo alguien que también tuvo esta música de Saturno-Neptuno, y ese alguien fue Gengis Khan. La fecha exacta de su nacimiento se discute, pero sí tenía ese clima, la conjunción, en el 1164, que fue la conjunción en Sagitario, fuego mutable, pero fuego al fin. ¿Y qué está diciendo eso en el idioma del ciclo? Que no estás mirando a un guerrero, estás mirando una arquitectura, porque Gengis no vino a ganar una guerra, vino a instalar un orden. Su genio no fue solo velocidad militar, fue entender algo que todavía hoy define el poder. La frontera no es una línea, la frontera es una zona viva, un espacio que se estira, que se negocia con miedo, con rutas, con tributos, con control del paso. Eso es imperio, no es ocupar un lugar, es controlar el flujo, controlar la circulación, la obediencia, el abastecimiento y el precio de cruzar. Y ahora te hago el puente al presente, porque para que lo puedas ver mucho más claro, Putin y Xi Jinping no se parecen a Gengis por la geografía, se parecen por la lógica. Putin no es solamente un presidente, es una arquitectura de seguridad. Su imperio no se mide solo en kilómetros, se mide en buffers, zonas grises, corredores, disuasión, capacidad de presión. Xi Jinping no es solamente un líder, es una arquitectura de dependencia. No necesita invadirte para dominarte, le alcanza con que tu economía, tus cadenas de suministro y tus decisiones estratégicas terminen orbitando su centro. Cambian los instrumentos, pero el código es el mismo. No buscan una victoria rápida, buscan instalar una realidad durable. Y ahí entra lo que estamos mirando en el cielo. Saturno con Neptuno no arma líderes de moda, arma épocas. Saturno construye estructura, ley, administración. Y Neptuno construye mito, destino, relatos, relatos de inevitabilidad. Y cuando se juntan, el poder deja de ser un evento y se vuelve un sistema. Por eso, este ciclo no viene a inspirarte, viene a reconfigurar todo el mapa. Y ahora sí, si querés entender lo que significa Saturno-Neptuno, hay que mirar cuando sonó esta música en el mundo moderno. En la conjunción del año 52-53 fue en Libra, orden por contrato. Libra es pacto, equilibrio, equilibrio de poder, tratado, diplomacia, protocolo. Entonces, esa conjunción firma un clima donde el mundo aprende a sostener tensión sin explotar, pero no con épica heroica, con diseño. Pasaba literalmente el guión Saturno-Neptuno en Libra. Guerra Fría con cambio de mando y cierre formal de una guerra modelo. En plena conjunción exacta, Estados Unidos cambia el liderazgo y endurece el tablero. Eisenhower gana las elecciones en noviembre del 52 y se abre un capítulo nuevo en todo lo que es la estrategia global. Después, en el corazón del periodo exacto, muere Stalin. Ahí se abre un vacío y se redefine el poder soviético. Esto es Saturno, Neptuno arquetípico. Cae un dios-estado y queda al descubierto cuánto del sistema era estructura real y cuánto era mito sostenido por miedo. Como si fuese poco, Corea firma el armisticio en el 53, pero no es paz, es cese de hostilidades y frontera congelada. Libra puro, tratado, papel, línea, equilibrio tenso, no resolución definitiva. El mundo aprende una dinámica que va a durar décadas. No siempre gana el que vence, muchas veces gana el que firma. Y si mirás Europa en ese mismo clima,
aparece otra capa del mismo sello: orden, control social y equilibrio bajo ocupación. Tenés el levantamiento de la Alemania Oriental en junio del 53 y la intervención soviética para sofocarlo. Esa escena es muy Saturno-Neptuno en Libra en estado puro, ¿no? El relato del sistema versus la realidad social, cuando la gente sale a la calle y el mito se agrieta. En paralelo, en ese mismo periodo, nace el embrión institucional de la Europa moderna. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero empieza a operar como una arquitectura real. Libra ahí es unión supranacional, reglas comunes, institucionalización de cooperación, todo para evitar nuevas guerras. Y mientras todo parece civilizado, por debajo emerge otra firma perfecta: imperios, petróleo y diplomacia encubierta. En agosto del 53 ocurre el golpe en Irán que derroca a Mossadegh, ¿no? Con una operación clandestina. ¿Te suena eso en la actualidad, en la misma conjunción? Bueno, ese evento, más allá de la moral con que lo cuentes, es un símbolo Saturno-Neptuno impecable. Poder real operando por sombras, operaciones invisibles para sostener intereses estratégicos. Y al mismo tiempo, el poder se vuelve una imagen global. En el 53 ocurre la coronación de Isabel II, ritual de legitimidad de institución y mito amplificados por esta era audiovisual. Incluso la esencia entra como respuesta estructurada a un miedo colectivo: polio y vacuna. Aparece una salida. Detrás de todo eso late el Fondo Energético y Militar. En el 52, Estados Unidos prueba la primera bomba de hidrógeno. Ese es el núcleo del periodo. La paz se sostiene por amenaza y el balance deja de ser moral y pasa a ser técnico y militar. Esto es el mundo firmado en el mundo moderno de equilibrio, ¿no? Ahora bajemos a Argentina para que se entienda que el ciclo no es solamente geopolítica grande, también se siente en los países dentro de lo que es el campo gravitacional, ¿no? En Argentina el 52-53 fue una mezcla muy Saturno-Neptuno, porque hubo un ajuste económico, hubo crisis de fe, necesidad de reordenar el pacto social, con mucha polarización política. Tenés el 52 una crisis económica y un plan de emergencia que reconoce desequilibrios totalmente, ¿no? Realidad obligando a corregir ilusión y volver a la estructura. En el 52, en julio del 52, hay un golpe simbólico enorme para gran parte de la sociedad, ¿no? Que hay una figura ícono que sostenía mística, adhesión, cohesión social, ¿no? Que muere Evita. El Estado intenta reordenar el modelo con planificación, reglas y contrato económico nuevo. Después tenés el segundo plan quinquenal que empieza a marcar de nuevo el rumbo. Y como siempre pasa en Libra, cuando el contrato interno se recalienta, la calle se vuelve escenario. En abril del 53 tenés las bombas en Plaza de Mayo durante un acto mientras hablaba Perón, ¿no? Ese es el lado sombra del tránsito: fractura del pacto social, violencia y radicalización. Entonces, el público entiende que no era un momento normal, era un momento donde el equilibrio se estaba firmando y peleando. Y acá me gustaría que en este clima, ¿no es cierto?, contar que nacen los que después van a tocar esa música como directores de orquesta, porque nace Xi Jinping y Putin en la era Saturno-Neptuno en Libra. Y lo interesante no es la anécdota, lo interesante es el tipo de inteligencia que simboliza: poder con niebla, poder que no es solo fuerza, es lectura de tablero, manejo del relato, paciencia, estrategia, ¿no? Diplomacia como herramienta y estructuras invisibles como base. Y se nota incluso en cómo
esa firma se expresa en sus cartas, ¿no? En Putin aparece como conjunción en Libra asociada a lo invisible, ¿no? A lo que opera fuera de escena. En Xi Jinping aparece como la conjunción en Libra bajada a la materia, recursos, valor, estabilidad, ¿no? Es la misma música tocada con instrumentos distintos, pero la esencia es la misma. Saben que el poder real no es un discurso, es una estructura que puede sostener la realidad. Uno lo tiene en la casa 12 y el otro, Xi Jinping, en la casa 2, la conjunción. En el 89, la conjunción se dio en Capricornio, orden por derrumbe y reconstrucción, ¿no es cierto? Capricornio es la realidad institucional, Estado, jerarquía, sistema económico, autoridad vertical. Cuando Saturno-Neptuno cae ahí, no es un cambio de opinión, es colapso de estructuras. Y antes de ver los hechos, te doy un símbolo visual que todo el mundo conoce y que funciona como clave del clima. La foto del tanque. Esa imagen es el Tankman, ¿no? El hombre del tanque. Y es de junio del 89, cerca, bueno, en una ciudad en Beijing, no me acuerdo ahora, fue el día siguiente a la represión, ¿no? Y se volvió una de las fotos más icónicas del siglo XX. ¿Por qué eso importa? Porque es exactamente Saturno-Neptuno en Capricornio, el choque brutal entre la sociedad y la estructura del Estado y la sensación de que algo del edificio histórico se está tensando al límite. ¿Y cómo se ve eso en el mundo del 89? Se ve como derrumbe del bloque soviético, la caída de un imperio administrativo, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Tenés la caída del muro de Berlín como símbolo máximo de división institucional, ¿no? Rompiéndose. Y tenés la cumbre de Malta como señal de cierre de esta Guerra Fría, ¿no? La traducción a Capricornio acá sería que se desarma un modelo de Estado-imperio que ya no podía sostenerse como estructura. Al mismo tiempo, tenés otro sello típico de este tránsito, la retirada como signo de fin de era, la retirada soviética de Afganistán, es Saturno-Neptuno en Capricornio puro, agotamiento de una estructura militar y retirada forzada por la realidad. Y encima se escribe el manual económico del mundo que viene, ¿no? Aparece el concepto de el consenso de Washington, ¿no? La arquitectura de los 90. Y ahí entra lo más brillante. Como símbolo nace la infraestructura invisible que va a ordenar el planeta. En marzo del 89, Berners-Lee presenta la propuesta que inicia la triple W. Y eso, en lenguaje astrológico, es perfecto. Neptuno, red, lo invisible. Con Saturno, sistema en Capricornio, estructura mundial. La red empieza a convertirse en infraestructura de poder. Mientras tanto, en Argentina del 89, es el ejemplo más crudo de Capricornio cuando se rompe. Porque Capricornio es estado sistema, arquitectura institucional. Cuando se rompe ahí, se rompe la vida real. En el 89 tenemos que estalla la hiperinflación, el austral se devalúa, hay corridas cambiarias y también bancarias. El gobierno pierde todo tipo de capacidad de control. Y acá la clave de Capricornio, cuando Neptuno disuelve y Saturno intenta sostener, el resultado es desorganización del orden material. Precios, salarios, abastecimiento. Después tenés saqueos, el estado de sitio, crisis social abierta. Ese es el miedo básico cuando cae la estructura. No hay orden, hay abastecimiento, no hay control. Y viene la escena que define el tránsito en su esencia política. Cambio forzado por la crisis, ¿no? Alfonsín adelanta las elecciones y gana Menem, ¿no? El mando se transfiere antes de tiempo.
Acá no cae un gobierno por debate ideológico, cae por ingobernabilidad práctica. Y para cerrar el año aparece el intento duro de reordenar el sistema con soluciones estructurales. Estructurales traumáticas, ¿no? Viene el ajuste, el plan Bonex, canjes compulsivos para absorber liquidez. Esto es Saturno-Neptuno en Capricornio en estado puro. El Estado intentando reconstruir la realidad con medidas duras porque cuando la estructura colapsa, la reconstrucción nunca es suave. Entonces, cuando vos mirás este 2026, entendés por qué esto no es futurología barata. Hay patrón, hay música y el salto es feroz. Libra del 52-53 fue el orden por contrato. Capricornio del 89 fue orden por derrumbe y reconstrucción. Y Aries de este 2026 es orden por ruptura. La realidad deja de pactarse y empieza a imponerse. Y ahí está el punto. Esta vez, el nuevo orden no se edifica solo con instituciones, se edifica con redes, con tecnología, con narrativas y control de flujos. Por eso, este febrero del 2026 no viene a motivarte, viene a volver visibles las nuevas reglas. Y el tablero en esta etapa lo define el que puede sostener. Sostener estructura, incluso cuando el relato tiembla totalmente. Entonces, antes fue contrato, después fue derrumbe y ahora viene ruptura. Así que te presento estas 5 piezas del tablero a continuación. Con todo esto, ahora sí, te presento la serie como corresponde. 5 episodios, 5 piezas, 5 roles. No son países, son funciones en la transición de orden. Porque lo importante no es quién habla mejor, lo importante es quién sostiene mejor. En el episodio 1, tenemos a Estados Unidos, la reina. ¿Sí? La reina domina el espacio, impone agenda, se mueve con libertad. Estados Unidos en esta fase reescribe perímetro y doctrina, empuja control operativo y redefine redes. No es romanticismo, es supervivencia estratégica en un mundo competitivo. En el episodio 2 tenemos a Rusia, la torre. La torre es frontera como estructura, costo como disuasión, líneas rojas como lenguaje. Rusia opera duro, directo, y su poder se mide por capacidad de sostener presión sin quebrarse. En el episodio 3 tenemos a China, el alfil. El alfil es diagonal, largo, estratégico. China construye arquitectura de dependencia, flujos, industria, activos, tecnología y cadenas de suministro. No necesita espectáculo para dominar, necesita coherencia sistémica. En el episodio 4 tenemos Brasil, el caballo, la bisagra del sur. El caballo se mueve raro, inesperado. Brasil ahí preserva margen, opera como bisagra y las bisagras en épocas de presión crujen porque reciben fuerza de los dos lados. En el episodio 5 tenemos a Argentina, el peón, el escenario donde se paga. El peón pisa el barro, parece menor hasta que entendés que es el costo que paga de la partida en la vida real. Argentina es el terreno donde deuda, credibilidad, trabajo operativo, estructura económica y tensión social se vuelven concretas. Y hablando de Argentina, te cuento un secreto. ¿Y si te digo que el presidente Milei no es ascendente en Géminis? Sí, escuchaste bien. No es Géminis, no es aire. Y si eso es cierto, entonces no estamos mirando al personaje correcto, estamos mirando una máscara. Porque en astrología, cuando cambia el ascendente, cambia todo. Cambia el tono de liderazgo, cambia el modo de reacción, cambia el estilo de poder, cambia el cómo se mueve y lo más importante, cambia qué fuerzas
lo están usando como instrumento. Así que te lo digo ahora, si estabas interpretando Argentina con un mapa, puede que tengas el mapa equivocado. Y en un año como este, con Saturno y Neptuno marcando el ritmo de época, no hay margen para errores en la lectura. Esta es la sinfonía donde algunos tocan fuerte, pero otros dirigen en silencio. No te pierdas el episodio de Argentina porque ahí vas a ver quiénes son los músicos reales del momento histórico y quiénes están tocando volumen sin partitura. Nos pasamos la vida mirando volatilidad como si fuera cambio, pero tal vez todo movimiento sea oscilatorio en su base y no toda oscilación cambia la realidad de fondo. Lo que cambia la realidad no es el sacudón, es el momento en el que el sacudón se vuelve patrón. Y febrero del 2026 trae exactamente eso. Redes que se reinician, doctrinas que nacen, perímetros que se endurecen, porque la forma emerge cuando el movimiento encuentra coherencia. Y cuando emerge la forma, el mapa ya no vuelve a ser el mismo. Así que no estamos viendo caos puro, estamos viendo transición de orden. Esto fue Anarético 29, el episodio 0, el tablero. Y te lo dejo firmado y sin humo. En el tablero nadie se mueve porque quiere, se mueve porque el ciclo lo exige. Nos vemos en el próximo episodio, cuando el movimiento se vuelva forma.